Pablo, gracias. Gracias, Pablo Guidotti, por esta invitación. Javier Ortiz Batalla, a la Universidad de Itela, al Banco Ciudad, por esta invitación para participar de este evento. Me siento muy honrado por esta presencia. Y de todas maneras, Pablo Guidotti sabe que yo no debería estar acá en el día de hoy. Pablo lo sabe, no por méritos académicos o profesionales, no tiene nada que ver. Tendría que estar viendo un partido de fútbol, porque, bueno, supuestamente un día como hoy River tendría que estar jugando la final en Arabia Saudita, de la Copa del Mundo. Entonces Pablo me llamó hace como un mes y medio, me dijo, mirá, el 14 de diciembre, yo creo que el 14 de diciembre no estoy porque River tiene que estar en Arabia Saudita. Bueno, sucedió un cisne negro. Como diríamos en economía, 4 goles en 15 minutos, 4 goles en 15 minutos, yo creo que era más inesperado que la salida del Brexit, esto, así que estoy finalmente acá. Daniel Artana se ríe, pero bueno, lo voy a dejar pasar. Bueno, vamos a hablar un poquito de regulación bancaria. Claro, uno dice Basilea y ya medio que se nos pone la piel de gallina, ¿no? Uno, en realidad, en Argentina aprendemos a los golpes, lo veo a Roque Fernández acá, y bueno, la primera vez que yo escuché hablar de regulación en serio fue después del efecto tequila, ¿no? Se nos llevaron puesto 80 bancos y ahí empezamos a hablar de Basilea. Me acuerdo que ya trabajaba en esa época, hace 3 o 4 años, y escribía del Camel, ya, ¿no? Que eran los primeros esbozos de Basilea. La buena noticia es que no vamos a hablar de Basilea, porque si no ustedes se van a dormir o se van a ir. Entonces vamos a hablar sobre todo de fintech, de shadow banking, vamos a hablar de Bitcoin y por supuesto de Basilea también con Liliana, que por supuesto nos va a salvar. Así que bueno, gracias a todos. Vamos a ir presentando uno a uno a los panelistas. Primero le voy a dar lugar a Liliana López Rojas. Gracias, Liliana, un placer. Vos vas a hacer la parte más seria, más académica de este panel, así que un gusto y va a ser una buena introducción para meternos de lleno en el tema de regulaciones en un mundo que se va desregulando cada vez más, ¿no? Gracias, Liliana, un placer. Como ya están viendo durante largo todo el día, todos los miembros de CLAF cumplimos múltiples roles y estamos en todos los paneles. Entonces, bueno, esta vez sobre regulación financiera internacional y me pidieron que hiciera un breve comentario sobre cómo va, qué hay de nuevo en el mundo. Entonces, yo en muy poco tiempo quiero darles un panorama rápido sobre 2 grandes puntos, que es Basilea III y las fintechs. Basilea III, lo primero es que después de muchísimo tiempo, finalmente la semana pasada se aprobó la última versión de Basilea III. ¿Esto es importante o no es importante? Bueno, en un primer vistazo a el impacto que ha tenido las recomendaciones de Basilea III sobre mayores incrementos de capital ha sido importantísimo en la banca europea, que ha tenido que hacer esfuerzos gigantescos y algunas veces no ha podido aún lograr la recapitalización que se pide. En contraste, cuando yo voy por diferentes países emergentes y le pregunto a los presidentes de bancos centrales o a los supervisores, ¿les preocupan las recomendaciones de Basilea III? Todo el mundo contesta, no, si tenemos muchísima liquidez y estamos supercapitalizados. ¿Por qué se debe esto? En mi opinión, es por las definiciones que utiliza Basilea III, que no necesariamente cubre los temas que son relevantes para países emergentes. Por ejemplo, en Basilea III la capitalización, donde más énfasis se pone es en los activos de alta calidad. Y los activos de alta calidad, obviamente el primer activo, el de mayor calidad, es utilidades no distribuidas y cash, liquidez. Y claro, después de tantas crisis y después de tener mercados de capitales tan poco desarrollados, entonces los sistemas bancarios de una gran cantidad de países emergentes están formados justamente de esa cantidad de capital. Entonces no se ve como un problema. Y los mismos por la definición de liquidez de alta calidad. ¿Qué cosa se considera altamente líquido, además de circulante y algunas tenencias en el Banco Central? Altamente líquido también se consideran los bonos gubernamentales que mantienen los bancos o bonos de bancos centrales. Resulta que también los países emergentes tienen cantidades muy altas de esos papeles y por tanto no consideran que hay ningún problema.
Sin embargo, cuando le damos una mirada un poco más en detalle y ya nos ponemos el sombrero de países emergentes y no de países para los cuales en realidad ha sido diseñado Basilea III, pero noten que Basilea III va a tener que ser implementada en los siguientes países, encontramos que los problemas asociados con estas recomendaciones se pueden manifestar en los próximos años, no aún. Déjeme darle un par de ejemplos. En primer lugar, y consistente con lo que hablamos en el comité hace unos minutos, el hecho de que las tasas de interés hayan estado tan bajos ha permitido que los países, empresas y gobiernos se financien a través de bonos. ¿Por qué creen que sale tanto la palabra bonos en el juego? Es que por el lado bancario, los préstamos por el lado bancario, sobre todo de nivel internacional, están secos y en parte tiene que hacer justamente por la regulación. Entonces, cuando demos la vuelta al asunto, cuando se normalicen las tasas de interés y esta emisión de bonos, que ya hemos criticado bastante en el panel anterior, no sea tan profunda como se está dando en estos momentos, no va a haber tanta capacidad de emitir de bonos, pero la regulación bancaria no va a haber cambiado. Y entonces, esa cantidad de crédito ya no va a poder, que se mantiene bajo, no va a poder ser offset, contrarrestada, por una mayor cantidad de bonos. Allí es cuando los efectos de Basilea III se va a sentir. Cuando disminuye la emisión de bonos y al mismo tiempo no sea contrarrestada por un incremento en el crédito bancario por temas de regulación. Y por eso es que es tan importante para los países emergentes. En segundo, hablamos también de inversión en infraestructura en el panel anterior. Bueno, resulta que, no puedo entrar en detalles, pero las últimas recomendaciones de liquidez aprobadas por Basilea III desalientan a los bancos extranjeros y también en locales a realizar préstamos en proyectos de largo plazo. Es por el Maturity Transformation que tiene los requisitos de liquidez. Proyectos de largo plazo tales como infraestructura. Y por último, Basilea III también ha traído un incentivo profundo. Todavía no estamos con suficiente información para poder distinguir entre diferentes fenómenos, pero se habla mucho de shadow banking. Y shadow banking es la aparición de otras instituciones que están generando crédito cuando los bancos no lo pueden hacer por mayores o en las cantidades que se necesitarían por la cantidad de regulación. Tanto así que hay la gran pregunta sobre si mucha de la aparición de las fintechs de crédito son una forma de shadow banking. Han aparecido como producto de la regulación, es que simplemente un desarrollo tecnológico, pero si es un desarrollo tecnológico, ¿por qué coincide en la aparición de esta nueva forma de provisión de crédito junto con la regulación? No voy a extenderme más porque sé que el resto del panel tiene mucho que decir sobre el resto, solo para agregar que en el tema de discusión de las fintechs hay muchas lecciones sobre cómo regular las fintechs dependiendo de qué tipo de servicio ofrecen, sea servicio de pagos versus servicios crediticios, de los cuales podemos aprender. Entre que hay que evitar a como dé lugar la experiencia en China, que tuvo una quiebra fatal en su principal fintech por un desfalque completo y un fraude. Sin embargo, están las experiencias de los sandboxes de Singapur, Alemania, Australia, que sería muy interesante considerar en nuestros países, incluyendo en la Argentina. Liliana Rojas Suárez, un placer. Gracias. Ahora vamos a seguir con la discusión. Voy a presentar a Lucas Liach, vicepresidente del Banco Central. Lucas, un placer. Es un momento donde en Argentina se está discutiendo mucho, ¿no?, respecto a regulación o sobreregulación bancaria versus los nuevos jugadores, la fintech, que justamente tienen cero regulación. Me parece que este es un tema central hoy en las discusiones desde el punto de vista del avance del sector financiero. Y después está todo lo que es la tecnología blockchain, y detrás el Bitcoin, que también está completamente fuera de regulación por parte de una autoridad de un banco central versus sistemas de pagos muy regulados, ¿no? Entonces me gustaría que cuentes un poquito qué es lo que se está haciendo y cómo lo ven desde el Banco Central. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, Liliana. Efectivamente son los temas que están explotando este año. Uno, sin duda, es el tema Bitcoin.
La verdad que es un tema que estos últimos meses, sobre todo, está muy caliente. El otro día decían que un chico le dijo a un padre si le regalaba un Bitcoin para el cumpleaños. Y le dice, ¿un Bitcoin? $17.000. Pero $15.300 es mucha plata. ¿Para qué querés $14.000? Por la inestabilidad que tiene, ¿no? A medida que vas hablando. Y la verdad que yo quizás lo que lamento del Bitcoin es que me parece que tiene metidas ahí adentro dos promesas muy interesantes, que son el dinero no estatal, por un lado, el tema de la seguridad de las transacciones, el tema de cómo se distribuye el señoreaje. O sea, son todas preguntas que uno le hace al dinero estatal, ¿no? El dinero estatal ha sido inestable, muchas veces el señoreaje se los queda un Estado en vez de los ciudadanos. Y por ahí Bitcoin uno lo podía pensar como una promesa para eso, pero una promesa que creo que no se va a cumplir para nada. Es una moneda hiper inestable. El señoreaje, en el fondo, alguna vez Krugman lo comparaba con los mineros reales. O sea, cuando se usaba oro, era costoso generar dinero. Tenía que ir un tipo a una mina, sacar el oro, mientras que la maravilla del dinero de papel es, lo fabrico, genero valor, y el señoreaje ahí se lo quedaba el Estado. Entonces, me parece que Bitcoin pone como una discusión muy interesante, que es qué es el dinero, quién lo tiene que emitir, quién se queda el señoreaje, cómo hacemos para que sea un dinero estable, pero que no es la mejor respuesta a esa pregunta. Entonces, uno ve ahora que hay intentos dentro de lo que es blockchain de construir monedas más estables. Hay un proyecto que se llama Stablecoin, donde es basado en la tecnología blockchain, pero con mucho más estable poder de compra. Y es una discusión que va a estar. Los bancos centrales también tienen algo que decir acá, porque dicen, por ejemplo nosotros, ¿no? Que decimos, bueno, ojalá que el dinero pase a ser electrónico. Ahora, si el dinero pasa a ser electrónico, ¿quién se queda el señoreaje? Los bancos. O sea, el dinero de papel nosotros lo fabricamos, nos piden, no sé, este año 150.000 millones de pesos, y con eso el Estado está comprando bienes y servicios a cambio de nada, básicamente, ¿no? Pero el dinero que es electrónico, si el dinero pasa a todos los bancos, bueno, esos pesos irían, digamos, a comprar bonos del Banco Central u otra cosa, el gobierno se pierde el señoreaje. Entonces, los bancos centrales ahora están discutiendo si no tiene que haber un dinero electrónico con señoreaje para los bancos centrales, que es la discusión del Central Bank Digital Currencies, las monedas emitidas por el Banco Central, que pueden ser criptomonedas o no. Entonces, mi impresión con todo este tema, para resumir, de las monedas digitales es, puso sobre el tapete un problema. El Bitcoin es una muy mala solución a ese problema, y creo que, o sea, ayer había una encuesta a economistas si esto era una burbuja o no, y el 98% decía que sí, el 2% decía que no. No creo que traiga, cuando esa burbuja explote, una crisis financiera, porque todavía el tamaño no es tan grande, pero digamos, es una cosa para mirar, ¿no? Después, bueno, más en general sobre el tema de fintech, no sé cuántas rondas vamos a tener, puedo decir una introducción al problema y en todo caso después ampliar. Justo estaba leyendo para prepararme acá qué dice el FSB de fintech, para no decir nada que te digan, bueno. Y el FSB dice la siguiente frase: no hay ninguna razón convincente vinculada a la estabilidad financiera que requiera la regulación de fintech. Este es un documento del junio del 2017. Con lo cual nuestra intención, que la verdad que la pudimos explicar con bastante claridad desde el Banco Central de la República Argentina, que es, tomás depósitos, sos un regulado. No tomás depósitos, pero das crédito, be my guest. O sea, realmente, ojalá esa sea una actividad competitiva. Hay tecnologías de estas fintech que llegan mejor a toda la sociedad, que permiten inclusión financiera. Por lo tanto, esta intuición nuestra y este criterio, que creo que tanto el sistema financiero como la fintech lo han visto bien, bueno, está validado un poco por esto. Por supuesto que distintos bancos centrales tienen distintos enfoques, pero este es básicamente nuestro enfoque. Y el segundo enfoque, sobre el que sí después puedo ampliar si hay tiempo, es la idea de cooperación. Nosotros la cooperación entre lo que es el mundo fintech, que serían empresas financieras que no toman depósitos, definámoslas así, con el mundo financiero. ¿Qué quiere decir cooperación? Facilitar a cada uno lo que puede hacer, facilitarle a la fintech acceder al sistema de pagos. Entonces, hablando de regulación, ahora en Europa 2018 empieza la PSD2, Payment Service Directive 2, pero que básicamente dice, la cuenta bancaria es del
del que tiene la cuenta. Entonces, él tiene que tener los permisos para quién conecta. Él, si quiere compartir datos, los puede compartir a terceros. Muy fácil decirlo, después en lo concreto es bastante difícil. En Inglaterra se está discutiendo mucho. El otro día leía en una nota que la tasa de abandono de un banco una vez que estás es más o menos del 5% en los últimos 3 años. En ese periodo la tasa de divorcio fue 44%. O sea, es muchísimo más improbable cambiarte de banco que cambiar ¿no? de mujer o de marido. Y un poco esta irrupción de la fintech tiene que ver con que haya mayor competencia, ¿no? Entonces, nosotros queremos a cooperación, facilitar la fintech a vincularse al sistema bancario y, te diría que para esto hemos hecho muchísimo, facilitarle a los bancos el acceso a su tecnología. Y en esto vemos bancos que están reaccionando muchísimo. En la Argentina en los últimos 3 meses, al menos 2 bancos sacaron onboarding completamente digital. Es fundamental para la inclusión financiera. El procesamiento en la nube. Las fintech nos decían que los bancos no pueden procesar en la nube. Entonces, creo que eso se ha facilitado mucho y creo que el ambiente hoy en la Argentina de los dos lados es mucho más de cooperación. Después, si quieren, puedo contar un poco de, concretamente, iniciativas de esta cruza entre bancos y fintech. Es impresionante como la fintech, digamos, el argumento principal es no hagas más la cola en el banco, y ahora los bancos están diciendo no vengas más a hacer la cola, ¿no? O sea, es increíble como lo que decís vos, se han casi mimetizado y ahí hay un espacio grande de colaboración más que de competencia. Yo coincido con esta visión. Ahora lo seguimos, Lucas, muchas gracias. Federico Infantino, de Nomura Securities, gracias Federico por esta presencia. Me parece interesante para el arranque contar un poquito lo que está pasando en la banca europea y norteamericana en relación a estructuras de capital y Basilea III, que ya está aprobada, y sobre todo porque hay algunas cuestiones que se vienen en la Argentina. Entonces estaría bueno contar un poco qué está pasando ya en los países desarrollados y qué es lo que va a suceder aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias al CLAF, a la Universidad de Itela, al Banco Ciudad por haberme invitado. Bueno, con respecto a lo que viene pasando en Estados Unidos y Europa, es que cuando uno mira la estructura de capital de los bancos, es una estructura de capital mucho más diversa. Hay niveles de subordinación mucho más específico, lo que hace, digamos, el uso de capital o el retorno para los accionistas mucho más eficiente. En la Argentina tenemos probablemente la regulación de Basilea III más avanzada de Latinoamérica. Digamos, si uno trata de emitir capital subordinado o deuda subordinada, la realidad es que la regulación argentina está muy bien hecha y adaptada para eso. Lo que viene pasando es que recién ahora los balances de los bancos están creciendo a una velocidad que les obliga a las autoridades a empezar a cuestionarse cómo se puede eficientizar esa estructura de capital. Entonces, creo que lo que se viene en Argentina, sobre todo en el 2018, a medida que el balance de los bancos sigue creciendo a esta velocidad, es que obviamente los accionistas, en vez de seguir diluyéndose, emitiendo capital, obviamente van a empezar a mirar alternativas que aprovechan la regulación de Basilea III para hacer, digamos, la estructura de capital más eficiente. Y no sé si querés que comente algo sobre fintech y el impacto. Sí, el tema fintech es algo que, digamos, a mí particularmente siempre me interesó. La primera conferencia de Bitcoin que se hizo en Latinoamérica se hizo en Argentina en el año 2013. Y me acuerdo que volé porque, digamos, especialmente lo que venía pasando con el tema de control de cambios en Argentina hacía que la cantidad de transacciones de Bitcoin que se hacían acá era probablemente uno de los países con más volumen de Bitcoin tradeado contra cash. ¿Okay? Y, digamos, en ese momento es cuando realmente se puede ver el valor del Bitcoin, cuando un banco central no hace bien las cosas y no defiende, digamos, el valor de la gente que tiene que vivir y comer y comprar cosas y cobrar sueldos con una moneda que pierde valor todos los días. Lo que viene pasando, creo que en estos últimos meses, es que finalmente hay un poco más por cómo, digamos, también el sistema financiero global
fue entendiendo el Bitcoin y fue viendo qué cosas sí se pueden utilizar y qué cosas realmente no son tan interesantes del Bitcoin, la adopción, digamos, ahora es muchísimo más alta que en los últimos años. Esta semana ya empezaron a tradear futuros de Bitcoin, por ejemplo. O sea, vos no suscribís esto de que es una burbuja, como recién comentaba. A ver, yo vendí mis Bitcoins probablemente demasiado temprano, pero entonces claramente no creo que este precio sea sostenible por mucho tiempo. ¿Sabés lo que decía Rothschild? Sí, Me hice rico porque siempre vendí demasiado temprano. Correcto. Así que por ahí, eso fue lo único por ahí te va bien. la única frase que me hizo sentir bien con respecto a esto en los últimos meses. Pero bueno, la realidad es que, digamos, para, no sé, un país como Venezuela en este momento, el Bitcoin realmente está haciendo lo que el cash no puede, porque la realidad es que muchas veces hacerse cash es peligroso en estas situaciones y demás. Entonces, tener una situación donde puede haber un pago electrónico es realmente ventajoso. Si a esto le sumamos los desarrollos que hay en FinTech en la parte de crédito, porque estoy de acuerdo con Liliana que hay un componente regulatorio, que a medida que la regulación se endurece, siempre hay alternativas, y la postura del Banco Central de, digamos, mientras no haya un riesgo sistémico hay que incentivarlas, me parece espectacular. Pero también hay una realidad, es que en el sistema tradicional bancario todavía usa a veces mecanismos tradicionales para la evaluación de crédito que no utilizan mucha la conectividad que hoy hay, digamos, en el mundo tecnológico. Entonces, no sé, yo tengo el caso de una persona que trabajaba conmigo y se fue a México a hacer una compañía que se especializa en crédito para pequeñas y medianas empresas, pero utilizando muchísima información online y créditos a individuos utilizando, digamos, la información que hay en redes sociales, con algoritmos, con inteligencia artificial, y la realidad es que desde el punto de vista de evaluación crediticia, digamos, están agregando valor, porque cuando comparás las carteras de crédito que tiene esta compañía de FinTech y la morosidad de esas carteras es muy inferior a la de la mayoría de los competidores tradicionales. Entonces, Bitcoin es una de las cosas que hoy está de moda y, digamos, y creo que tiene cosas importantísimas como, digamos, el hecho de una moneda descentralizada es un concepto que te vuela la cabeza cuando lo mirás por primera vez. Pero además hay un montón de otras cosas pasando en FinTech que con el cimbronazo regulatorio que tuvo el sistema financiero generó las condiciones para que todo esto tenga que también empezar a desarrollarse. Gracias, Federico. Vamos a terminar la primera pasada de este panel con Martín Fernández Romero, de Moody's. Gracias, Martín, por tu presencia. Y vamos a hablar un poquito de cómo están los bancos en América Latina, ¿no? En qué situación de solidez están, cuál es la perspectiva del sector para el año que viene. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero a la universidad, al Banco Ciudad, por la invitación al CLAF, en nombre de Moody's. Y bueno, es un buen momento para hablar de los bancos y las perspectivas para el año que viene. Estamos terminando nuestra serie de presentaciones de research sobre las perspectivas del sistema financiero global y los sistemas financieros regionales. En términos generales, para el sistema financiero global nosotros mantenemos una perspectiva estable que se basa en algunas cuestiones. En primer lugar, el crecimiento del producto a nivel mundial, que lo vemos con más fuerza y con más estabilidad, una tendencia que comenzó este año, pero que pensamos que va a continuar hacia el año que viene, ¿no? Entonces, este crecimiento va a permitir que la calidad crediticia de los bancos a nivel agregado, a nivel mundial de nuevo, se mantenga estable. Nosotros estamos esperando un crecimiento de 3.2% para los países del G20 en 2018. El segundo aspecto que destacamos para nuestras perspectivas de los bancos a nivel global es el contexto, obviamente, de tasas de interés bajas. Nosotros pensamos que eso se va a mantener el año que viene, pero con un gradual endurecimiento de la política de tasas de interés de la Fed. Con lo cual, en principio, la rentabilidad de los bancos a nivel global se va a mantener en niveles moderados. El tercer aspecto, que justamente tiene que ver con esto que se venía hablando en el panel, es con la cuestión tecnológica,
fintech y cómo eso puede tener un impacto con los bancos globales, pero también en América Latina. Con respecto a eso, la posición de Moody's es básicamente que los bancos van a seguir en el centro de la provisión de servicios financieros por el futuro cercano, digamos. Obviamente, la irrupción de las fintechs es un condimento que va a agregar más competencia en el sector, pero pensamos que los bancos van a seguir por el futuro cercano manteniendo ese rol clave que tienen hoy en día, tanto para individuos como para corporativos. Ahora bien, esto también implica que los bancos van a tener, como vienen haciendo, que invertir en sus plataformas electrónicas, tanto para atraer como para retener clientes, incluso también para bajar sus costos operativos, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo como una tendencia muy fuerte. Hay ciertos indicadores que nosotros miramos. Uno de ellos es, por ejemplo, cantidad de sucursales. Y estamos viendo, sobre todo en Europa, una tendencia ya hace varios años de reducción en la cantidad de sucursales, sobre todo, por ejemplo, en España, Italia y Alemania. Para dar un ejemplo, en 2010 en España había 44.000 sucursales bancarias, hoy aproximadamente 27.000. Es una reducción del 40% de ese tipo de canal, que probablemente se dé justamente por este tema de la fintech. Perdón, de la irrupción de la tecnología en los canales de captación. Quería tomar algo que decía Federico sobre el tema de fintech y la utilización de la tecnología en los procesos de crédito. De nuevo, los bancos los vemos en el centro del escenario para este tipo de servicios, pero hay ciertas compañías fintech, digamos, consideradas en términos amplios que cada vez tienen más relevancia. Quizás el ejemplo más claro es el de Alibaba, que en China tiene una presencia muy fuerte en originación de crédito, en medios de pago, incluso ahora depósitos. Y en América Latina un buen ejemplo es Mercado Libre. No sé si después querés comentar un poco. No, te quería preguntar, Sí, ¿Alibaba tiene algún tipo de regulación de los entes financieros? La verdad que por ahora muy limitada, muy limitada. Pero creo que un ejemplo quizás más concreto y que nos puede servir para entender este tema de la utilización del crédito es el de Mercado Libre. Mercado Libre empezó hace un tiempo a originar préstamos a los que utilizan la plataforma para vender. Entonces, esto que decía Federico, que se utiliza información que a veces ni siquiera está disponible para los bancos. Por ejemplo, los montos de las ventas directas, digamos, que tienen estas compañías a sus clientes, ¿no? Tienen muchísima información, incluso mejor a veces que la que tienen los bancos, para poder entrar en ese segmento. Entonces, la verdad es que es un buen ejemplo de cómo la utilización de una plataforma que obviamente inicialmente no estaba pensada como un servicio financiero se puede utilizar para atacar este mercado, ¿no? Y bueno, después quería comentar algo de blockchain, pero no sé si Bueno, ahora volvemos con eso, es perfecto. Me gustaría hacer una pregunta a Liliana y a partir de ahí, sí, por ahí plantear la discusión para los que quieran responder. Cuando se habla de Basilea III, por supuesto, estamos hablando de la regulación del sector bancario y la regulación finalmente es como una suerte de seguro, ¿no? Que a nadie le gusta pagarlo, pero en el momento que se produce el siniestro, mejor tener un buen seguro, estar bien asegurado. Y con la regulación pasa más o menos lo mismo, digamos, ningún banco quiere tener encajes por demás, quiere tener una regulación excesiva, hasta que se produce algún fenómeno en donde ahí sí es necesaria esa regulación, ¿no? Entonces, la pregunta es si no hay un riesgo de sobreregulación, sobre todo teniendo en cuenta la competencia de otros jugadores en el mercado financiero que tienen cero regulación, ¿no? Y me parece que es un tema que se está debatiendo mucho en este momento en Argentina, pero en muchos otros lugares del mundo. Se ha vuelto el tema regulatorio del momento en el mundo y por eso es que traje el tema de shadow banking, porque ahora el FSB ya movió de estar tan preocupado en la regulación bancaria a estar preocupado en los shadow bankings, que es justamente todo, porque es que shadow banking no solamente está relacionado con fintech, está relacionado con todos. Déjeme dar un ejemplo. Hay países en que las cooperativas de ahorro y crédito, como no son clasificadas como bancos, tienen regulaciones mucho más suaves que los bancos.
O sea, pueden tomar riesgos de mucho mayor tamaño y se pensaba que no era necesario regularlas porque eran muy pequeñas. Pero justamente, dadas las limitaciones que tienen los bancos, ahora han crecido en forma espectacular y se han vuelto muchas de ellas sistémicas. Entonces, definitivamente, sí va a haber un movimiento hacia mayor convergencia en la regulación o, como mencionaron varios, en la necesidad de cooperación entre bancos y no bancos. Claro, por ahí la pregunta es si el riesgo sistémico del que hablas tiene que ver con que son tomadores de depósitos o con otro tipo de riesgos. Por ejemplo, Sí. Escuchaba un regulador del Office of the Currency, ¿no? Control of the Currency en Estados Unidos, y ellos iban a empezar a regular a compañías fintech de medios de pago que no toman depósito, pero dicen, acá si llega a pasar algo con esta empresa, Sí. hay mucha plata dando vuelta en el sistema y sí puede generar un riesgo sistémico. Quiero hacer una aclaración. Hay una dicotomía en cómo se entiende la palabra fintech en el norte y en el sur. Porque yo cada vez que vengo a América Latina me hablan de fintech como que fueran las instituciones que dan crédito. Cuando en el norte la palabra fintech se utiliza mucho más, porque está mucho más expandida, para sistemas de pagos digitales. Porque fintech en realidad es todo. Es simplemente, ya sabes, tecnología financiera. Entonces, cuando, por ejemplo, tú lees el FSB que te dice que no va a haber mucha regulación, se refiere a los pagos digitales que no toman depósitos. Ellos tienen esa actitud muy clara. Pero en el momento de que una fintech comienza, es como que una escala, ¿no? Cuanto más, la regulación tiene un principio que debe ser regulación proporcional al riesgo. Entonces, si simplemente haces transferencia de pagos, entonces en realidad lo único riesgo que hay es el riesgo del llamado float, ¿no? Lo que yo he transferido, pero que está todavía en el aire porque no ha sido recibido. Eso es una cuestión de protección al consumidor, de evitar de fraude, es toda la regulación que necesita. Si vas aumentando en la escala, tomas depósitos y finalmente das crédito, yo creo que allí, déjeme darle el ejemplo de Alemania. En Alemania, ninguna fintech que quiera funcionar como tal puede hacerlo a menos que consiga una licencia bancaria. O sea, ese es el otro extremo de completamente, bueno, emparejo la regulación para todo el mundo. Entonces, cuando discutamos de fintech, sí hay que aclarar de qué fintech estamos hablando. Acá creo que estamos en una etapa en donde un poco el juego, no sé, Lucas, si estoy en lo correcto o no, es, bueno, dejemos que el mercado se vaya desarrollando, a ver dónde están los jugadores, después vemos qué hacemos. Si bien ustedes han sido muy taxativos en qué se regula y qué no se regula, por lo menos por parte del Banco Central. Es conmigo, es un tema personal. ¿De qué es fintech? Nosotros vemos de fintech de pagos, se habla mucho de eso, de crédito, es cierto que en la región es lo que más se habla, y también que tenemos menos en Argentina y que me gustaría que hubiera más, de inversiones, que es distinto a depósitos. Esto creo que lo que pone, así como blockchain, nos obliga a pensar qué es el dinero, cuáles son sus características deseables, o sea, esa gran institución del capitalismo que es el dinero, la tenemos que volver a pensar con Bitcoin. Esa otra gran institución del capitalismo, que es el contrato de depósito, es lo que tenemos que volver a pensar a raíz de toda esta irrupción. ¿Qué permito y qué no? Visión del Banco Central. Crédito, adelante. Pagos, adelante completamente. Por supuesto están estas salvedades que sí, bueno, pero Mercado Libre por un ratito tiene mi plata, y nosotros contestamos, y el Amazon Gift Card también tiene tu plata, porque Amazon te debe dinero. Entonces, es poquita la plata que tiene cada uno en una institución de pagos. Por lo tanto, nuestra visión es adelante. Lo otro que es inversiones, que es una manera de llamar ahorro, pero tiene que ser ahorro sin depósito. Entonces, si una fintech me dice, invertí acá, vas a obtener el 22%, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Esto es un contrato de depósito o no? Y la verdad, y ahora volviendo si querés, tu duda esta sobre la sobreregulación, es que en la medida que uno le pone muchísima regulación a las instituciones que toman depósitos, pasa a ser más atractivo otro tipo de ahorro, el ahorro con bonos, el ahorro con acciones, etc. Entonces, yo coincido en esa intuición de que hay algún equilibrio en la regulación a esta parte regulada que toma depósitos, que si se va demasiado, al final termina destruyendo el contrato de depósito, porque hace que sea más redituable otro tipo de inversiones, ¿no? Ese me parece como un tema bastante importante. Quería por ahí, para
añadir algo más, porque se mencionó Alibaba. Nosotros tuvimos esta mesa de innovación durante todo este año, donde se sientan las asociaciones de bancos, las fintech, van trabajando 3 proyectos simultáneamente, uno vinculado justamente a crédito y ahorro, uno vinculado a pagos, otro vinculado a temas de tecnología. Bueno, y justo esta semana tuvimos las conclusiones, la verdad súper interesante los grupos. Les doy solo un ejemplo, que es este de que sentamos a toda la industria de pagos para ser el primer país probablemente que va a tener este código QR que sea interoperable. O sea, Alipay, que está en China, cada comerciante tiene un código QR para aceptar un pago con el celular con Alipay y otro para WeChat. Entonces se empieza a confundir y corres un gran riesgo de que se armen estos gigantes que tienen la ventaja del que primero avanza y después es más difícil competir. Entonces acá ya nos presentó el grupo, insisto, con todos los actores diciendo, es buena la interoperabilidad. Seteemos un estándar, ellos definieron el estándar, que va a ser el estándar internacional, con un par de adaptaciones a Argentina, donde ese código QR, además de sus campos tradicionales, tiene el alias CBU, el quit, y eso va a permitir a cada comercio que sea simple y barato. En vez de un POS, tengo un papelito. O imprimo el ticket y según el monto, varía el QR. Entonces viene el mozo, te deja el ticket, haces así, tic, pagado, y al de la caja le aparece la mesa 17 pagó. Y eso va a ser posible que cada comercio pueda firmar con Mercado Pago, con Todo Pago, con otra fintech, con PIM. Eso creo que es lo interesante a veces de la regulación. A veces está el peligro de demasiado poco, a veces está el peligro de demasiado, y el arte está en encontrar ese punto medio, ¿no? Querías comentar algo de blockchain, que justamente, hablando de pagos y hablando de crédito, alguien me decía el otro día, y este tema hasta de la fintech ya quedó viejo, porque Claro. ya no es ni la fintech ni el banco, ahora con blockchain me pueden prestar desde cualquier lugar y se va a desintermediar absolutamente Claro. el tema crediticio. El tema con blockchain es el siguiente, digamos, se escucha hablar mucho de Bitcoin, digamos, pero la tecnología que está por detrás de Bitcoin y las criptomonedas es blockchain, que es como la cuestión inicial. Y blockchain, que una forma muy simplificada de definirlo es una reserva de verdad online, digamos, ¿no? Porque cualquier modificación que uno quiera hacer a ese chain, que es una acumulación, ahí vamos, de 2 cuestiones, que quiera hacer cualquiera de los que estén en esa cadena, inmediatamente notifica todo el resto que está en esa cadena. Entonces, es una reserva de verdad online, que puede tomar 2 formas. Puede tomar una reserva de valor, en ese caso sería una criptomoneda, por ejemplo, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, o puede ser una reserva de datos. Y ahí es donde me quiero focalizar, porque eso sí potencialmente puede ser muy disruptivo, que no tiene casi nada que ver con el tema de los pagos, pero sí como una reserva de datos inviolable online. Eso puede ser disruptivo en muchas áreas, incluso en lo que nos focalizamos nosotros, que es mercado de capitales. Pero para dar un par de ideas. Esto podría, en un futuro cercano, y se está discutiendo en países centrales ya, montar registros de propiedades, de vehículos, etcétera, de forma online. Entonces, la transferencia de ese tipo de propiedades podría darse en forma mucho más simple y en el mismo momento para todo el mundo. Entonces, en el contexto donde se está pensando esto, por ejemplo, es en securitizaciones, donde hay sesiones de créditos o de activos a gran escala, y esta tecnología simplificaría notablemente ese tipo de procesos. Puede ser también, obviamente, facturas comerciales, donde hay varios que están en esa cadena y se pueden notificar al mismo tiempo de cómo es la sucesión de pagos o de sesiones, y luego, al momento del pago, ir hacia atrás y básicamente pagar al último beneficiario de ese crédito. Entonces, hay bastantes desarrollos en este plano que nosotros recién estamos empezando a analizar y a ver, pero que puede ser disruptivo. Las primeras innovaciones en este sentido en el mercado de capitales aparentemente van a estar entre 5 y 10 años, pero
quién sabe, digamos, quizás lo vemos antes que eso. Bueno, los que tenemos escribanos en la familia queremos que sea dentro de 50 años. Para cerrar me gustaría ya ir más a dejar un poquito el tema fintech, blockchain, Bitcoin, ir más al tema medular, cuando hablamos de Basilea y de las cuestiones regulatorias. Hoy los bancos en América Latina están más sólidos, tienen mejor resguardo de capital, estamos mucho más exentos de crisis que en el pasado. Digamos, Argentina es un país que es campeón mundial, ¿no?, de crisis bancarias, pero digamos, la región en general ha sido bastante procliva a tener problemas financieros y que empiezan o que terminan con una crisis bancaria. Liliana, ¿cómo estás viendo el mercado de la región? Y después se lo pregunto al resto. Ya, mira. Ok. Los problemas bancarios normalmente ocurren cuando hay un boom crediticio, no cuando hay un bust. Con excepción de Argentina, la gran mayoría de países de América Latina ha estado o en un bust o muy cerca a un bust. Bust, ya saben, tasa de crecimiento negativas. Brasil es el mejor ejemplo, ¿no? Y luego tienes países como el mío, Perú, que es una de las estrellas de la región, aún lo sigue siendo, pero casi que llega al el mínimo de crédito que podía darse. Entonces, normalmente allí no se manifiesta, en esas situaciones no tienden a manifestarse problemas. Sin embargo, nosotros sí vemos, y cuando digo nosotros otra vez me estoy refiriendo a las discusiones con el comité porque lo tratamos mucho, sí vemos algunos problemas que están resurgiendo a nivel de los bancos, no por el riesgo que ellos toman, sino por el riesgo que toman sus clientes. El endeudamiento de las corporaciones es gigantesco. En algunos países ha crecido en forma espectacular y el famoso descalce de monedas viene apareciendo en otra forma, o sea, ya no es la forma local, sino básicamente empresas extranjeras. En Chile es uno de los ejemplos, dicho de paso, que no sabemos cuál es el nivel de hedging, de cobertura, que tienen las empresas que han pedido prestados al exterior. Los que tienen hedging natural son las exportadoras de commodities, ¿no? Como las exportadoras de cobre, todos los productos soja, todos los productos. Ok, ellos se prestan al exterior, pero tienen ingresos también en moneda extranjera o en dólares. Pero cuando uno ve el comportamiento de endeudamiento de las que se consideran comerciales, exportadoras, y las no comerciales, la verdad es que se están comportando en forma igual. Y entonces, y no hay suficiente información. O sea, así como uno puede regular a los bancos, no puede regular a las corporaciones. Entonces, en un momento en que el crédito comience otra vez a recuperarse, comience a crecer y las tasas de interés de Estados Unidos suban y los riesgos que nosotros hemos presentado se materialicen, entonces, ¿qué va a pasar con la capacidad de pago de las corporaciones? Porque todas las corporaciones, aunque estén endeudadas afuera, también son clientes de los bancos locales. Y allí es donde nosotros vemos la mayor debilidad o fragilidad, no por debilidad, sino fragilidad que tiene la banca latinoamericana en estos momentos. Latinoamericana, no necesariamente Argentina, porque Argentina ha sido un ciclo diferente al resto de América Latina. Como recién se está insercionando, entonces como que es un poco diferente. Es decir, el problema del sobreendeudamiento, en este caso, relacionado a las corporaciones, como clientes bancarios. De los bancos locales, exactamente. Puedo hablar un poco de Argentina, ¿no? En este aspecto. Creo que el sector financiero argentino es uno de los sectores de la economía que más va a crecer en los próximos años y básicamente hay 3 o 4 cosas que explican este crecimiento. Uno es cambios regulatorios, es decir, venimos de tasas de interés reguladas, de controles de cambio, etcétera, que se removieron. El tema de la indexación, es decir, la UVA fue de repente un pequeño cambio que fue simplemente eliminar una prohibición. Bueno, y medir bien la inflación, esa combinación, y generó este boom que estamos viendo. Entonces, ese es uno, cambios regulatorios. Por supuesto, un entorno macroeconómico más razonable. Tercero, que la Argentina, digamos, parte de niveles muy pequeños, ¿no? Entonces, tiene mucho para crecer y ese crecimiento va a poder hacerlo de la mano de esta revolución financiera. De alguna manera, ser uno de los que llega tarde te permite que, bueno, ese crecimiento que se va a generar va a estar hecho con estas
innovaciones financieras y eso le va a permitir crecer más. Y el cuarto punto, que es justamente este, es que en esto sí Argentina ha tenido una política de Estado. Entonces, en esta cuestión de regulación financiera, de estar en el máximo estándar de Basilea, entonces creo que el sector está absolutamente preparado para atravesar una etapa de crecimiento rapidísima, pero con los controles y los resguardos que aprendieron los países que ya pasaron por esa fase de desarrollo. Entonces Argentina va a tener, creo, una buena combinación de un sistema listo para ese desarrollo y, como parte de niveles pequeños, un margen para crecer como en casi ninguna otra parte del mundo. Sí, igual la sensación es que va a ser difícil que se crezca casi a 25 puntos en términos reales, ¿no? Como pasó este año. O sea, con crédito creciendo 25 puntos por encima de la inflación. Vamos a ver, nunca digas nunca. Está bien. Vamos a ver. Bueno. Martín y Federico, bueno, no sé ustedes si quieren aportar sobre este tema. Lo que diría es que, digamos, un poco yendo a la pregunta, si hubiera una crisis sistémica, ¿qué pasaría con los bancos en Latinoamérica con respecto a los bancos europeos? Si uno mira, los bancos en cualquier economía son las entidades que más leverage tienen por definición. Y, digamos, creo que están bien capitalizados los bancos en Latinoamérica con respecto al pasado, pero por, digamos, como lo llaman en Estados Unidos, por el zip code que tienen, por el código postal, sufrirían terriblemente en el caso de una crisis sistémica. Digamos, en el caso argentino, cuando vino esa crisis estaba desconectada del mundo, entonces probablemente lo afectó menos en ese momento. Hoy Argentina está conectada al mundo y creciendo a unos niveles que no hay precedente, ni en los 90 estaban creciendo los balances como están creciendo ahora. Creo que el único talón de Aquiles para Argentina es el acceso al mercado de capitales internacional, porque el mercado de capitales local no puede financiar esa expansión de esos balances. Entonces, digamos, lo único que, además de una crisis sistémica, podría llegar a afectar, digamos, a toda Latinoamérica, puntualmente si se cortara el crédito para Argentina por algo puntual, falta de reformas, lo que sea, podría llegar a impactar. Sí, eso también genera, digamos, hay una dependencia del financiamiento externo para seguir financiando un incremento de crédito como el que estamos viendo, digamos, sí o sí, en algún punto necesitas de financiamiento externo. Sí, capital y también. Finalmente es capital y financiamiento en moneda dura para prestar en moneda local, ¿no? Ahí yo creo que o no necesariamente, hay mucho apetito, digamos, creo que con la política que tiene el Banco Central, hay mucho apetito por moneda local también, desde el punto de vista de inversores de afuera, hay fondos dedicados a local currency, pero creo que, digamos, son dependientes de que siga el plan que ha trazado el gobierno, sigue implementándose, digamos, porque hay que seguir mostrándole al mercado que, digamos, se sigue el camino que se trazó, digamos. Sorprendentemente, las calificadoras que tienen una visión generalmente más negativa o más pesimista, no es el caso, digamos, coincidimos bastante con la visión del panel. Nosotros hoy en día tenemos una perspectiva estable para el sistema financiero argentino. Coincidimos también con las perspectivas de crecimiento potencial del mercado, sobre todo, como decía Lucas, por el piso de donde arranca Argentina, ¿no? Hoy Argentina tiene más o menos un 14% de préstamos comparado con su producto, comparado con 30% de México o 90% de Chile, digamos. Potencialmente estos países que empezaron mucho antes que nosotros con estas reformas, nos dan la pauta hasta dónde podría crecer el sistema financiero argentino. Sigue faltando el ahorrista igual, ¿no? Perdón. Pero ahí, digo, el tema está bárbaro, estamos 30 puntos abajo, pero la generación de ahorro es lo que sigue fallando. Es un tema, y lo otro que quería destacar es el tema del plazo en el financiamiento, digamos, ¿no? Porque todavía los plazos son muy cortos. Y bueno, ahora están empezando la originación de hipotecas, etcétera, pero faltaría, digamos, un desarrollo más de largo plazo del mercado local, en principio, y potencialmente el internacional para poder financiar, digamos, esa originación de hipotecas o cualquier otro tipo de préstamos, infraestructura, lo que sea, que requieren mucho más que 3 o 4 años, que es el plazo promedio de un préstamo personal, que era el estándar, digamos, del mercado argentino, ¿no? Un punto sobre el tema del ahorro, ¿no? O sea, era un año donde los bancos estaban muy líquidos. Sí. A medida que esta liquidez se va achicando, y acá lo tenemos a Javier que nos está contando
el éxito de su ON, por ejemplo, pero no solo financiamiento en los mercados, que puede ser en pesos, y que además esta idea es de afuera. Recordemos siempre, los 15 puntos del PIB que tiene Argentina ahorrados son la contracara de los 60 o 50 que tiene en el exterior. Entonces, viene de afuera, ¿qué quiere decir en el caso de los argentinos? Quizás quiere decir gradualmente ir trayendo la plata. Y el otro punto es que digo, a medida que esta liquidez se fue cayendo, y lo vemos en las presentaciones de los martes que nos hacen la gente de seguimiento monetario, las tasas de interés pasivas, las tasas de interés que los bancos están empezando a pagar a los depositantes, no solo están subiendo, sino que uno nota que aquellos bancos que se acercan más a su situación de se me acaba la liquidez, son los que más la están subiendo. Entonces, esto está funcionando y creemos que el año que viene, por supuesto, se va a tener que financiar este crecimiento del crédito, con colocaciones, pero también mucho con depósitos. Vamos a plantear el cierre de este panel con Liliana, ¿sí? Solamente una nota de liquidez, una nota, un pie de página con respecto a los comentarios del crecimiento del crédito. Una nota de cautela, porque la experiencia internacional lo que dice es que no es tan relevante los niveles de donde comienzas, sino la velocidad con la que vas. Si vas a una velocidad extremadamente rápido, puedes igualito terminar en una crisis, aunque comiences de un nivel extremadamente bajo. Porque lo que sucede es que todo el mundo da el mismo argumento. Dice, estamos completamente desintermediados, podemos intermediarnos mucho más. Y déjame decirte que México estaba a los mismos niveles de intermediación cuando se dio el tequila. Y lo que sucede es que cuando crece rápido, todo el mundo dice, sí, está creciendo porque está aparejándose con el mundo internacional, la toma de riesgos comienza a ser mucho menos cuidadosa, ¿no? Entonces, un poco que en este contexto, Argentina lo que tiene más bien es la ventana de oportunidad de aprovechar que no ha caído en el ciclo negativo, pero si el crédito comienza a acelerarse mucho más allá de lo que puede hacerlo, puede también rápidamente unirse a sus vecinos, ¿eh? Tengo que contestar, que es Basilea III y especificación del sistema argentino en un tipo de cambio flotante, es decir, México en el tequila fue otra cosa diferente, como fue también Argentina en la convertida. La verdad que la regulación era buena, pero en un momento eso falló por otros motivos, ¿no? Entonces, creo que el tipo de cambio flotante y no tener ese descalce de monedas dentro del sistema, que es, de nuevo, otro aprendizaje argentino muy importante, hace que esa fuente típica, porque es una fuente típica de crisis financiera, que es la crisis cambiaria, hoy Argentina no la tenga. Es una diferencia muy grande y nos cuesta el tipo de cambio flotante a veces y nos critican de ser muy flotadores, pero nosotros decimos, muchachos, este es el camino para crecer en serio, para que esto dure, para no tener estas crisis. Esta es una prioridad del Banco Central y por supuesto del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que somos flotadores, pero cuando baja nos quejamos, cuando sube nos quejamos, entonces no queremos que flote al final. Bueno, no sé si comprar Bitcoin o no, la verdad que ya me quedé confundido, pero será para otro momento. Gracias a los cuatro, un aplauso para nuestros panelistas y ya venimos con el próximo bloque.